Ustedes me han invitado a hablar de la reforma electoral que yo presenté por decisión del presidente junto con Horacio Duarte, el día que el presidente envió a la Cámara de Diputados el proyecto. Es un proyecto de parteaguas, no es un proyecto de ajuste, mucho menos un proyecto de ajuste de cuentas, muchísimo menos todavía para ajustar cuentas con personas que ya ni siquiera van a tener que ver con el proceso electoral federal próximo. Eso no, todo eso que se ha dicho no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Segundo lugar, la condición que se está poniendo a este proyecto, que es un consenso, una especie de unanimidad de todos los partidos, no es cierto que siempre se haya hecho así. Desde la primera reforma, en el año 77, el PAN estuvo en contra, el PMT de Berto ni siquiera solicitó registro, consideró esa ley como fascista, otros partidos estaban en contra, el Partido Comunista le hizo una crítica muy a fondo al proyecto. La primera reforma que dicen que inició la transición a la democracia era una reforma diseñada por Reyes Heroles. No fue producto de un consenso. Para que fuera producto de un consenso con la oposición, tenía que eliminarse el control del gobierno sobre el proceso electoral, cosa que no se hizo. Entonces, ahora, las siguientes reformas, incluyendo la de 90, tampoco fue unánime. Nunca hubo, o más, lo voy a decir de otra forma, nunca hicieron ellos lo que nos exigen hacer hoy a nosotros. O sea, no tienen autoridad para hacerlo. Y están inventando que las cosas así fueron. Y sobre todo, lo digo por el consejero presidente del INE que vino aquí muy recientemente, que habló de la sucesión de reformas como si fuera un esfuerzo que él presenta incluso como, y se ubica como parte del mismo. Nunca estuvo en ninguna reforma, nunca. No participó en discusiones, negociaciones, planteamientos de ninguna reforma anterior. Entonces, estoy mencionando esto porque esta reforma, como otros proyectos que ha presentado el presidente Andrés Manuel López Obrador, los llenan de una serie de exigencias y de características que no tienen, que no es cierto que las cosas sean así. Waldenberg, que fue presidente, consejero presidente del IFE, que por cierto fue puesto por el entonces presidente de la República, como el actual consejero presidente, fue impuesto por el que era presidente de la República. Eso que vienen a decir aquí, que la independencia del instituto, vamos a hablar de eso más tarde. No nos van a contar cuentos chinos a quienes hemos tenido la desgracia de acompañar en su historia a ese instituto, ¿no? Nunca fue la gran cosa y siempre fue un tremendo problema, y lo sigue siendo. Lo que ha ocurrido antes es que el presidente ha elegido a los consejeros. Dos cosas se lo demuestro. Y digo, y siempre fueron por consenso esa elección. Mentira, otra mentira. Muchos recuerdan, como para la elección para el año 2000, que fue preparada, del 2006, que fue meticulosamente preparada para realizar una defraudación monstruosa, del haya sido como haya sido. Empezaron imponiendo un consejo, dos partidos, el PRI y el PAN. La izquierda no fue a esa votación, no participó,
votó en contra. Punto. Yo era coordinador parlamentario. ¿Por qué razón? Porque no era un ponerse de acuerdo, era que cada quien tenía una cota y ponía. Y podía poner al peor y el otro no podía objetarlo. Entonces no hay consenso. ¿Qué sistema de consenso es ese? Es un vulgar sistema de reparto. Y el presidente ponía al presidente del IFE. Y luego se repartían y teníamos un resultado pésimo, ¿no? Entonces, esa vez no hubo ningún consenso. Luego, la única vez en la cual hubo un procedimiento apegado a la legalidad, en la que no se admitieron cuotas, con todos los problemas y los desajustes que tuvo eso, tampoco lo niego, fue el último de los 4 consejeros. Nunca se había hecho eso. Dicen que cuando salió la lista de los 4, el presidente de la República, por primera vez en la historia de este país, dijo, caray, no conozco a ninguno. Dicen eso. Me consta que lo dicen. Pues sí, es que, ¿cuándo se había visto semejante cosa? Miren, en el año 2021, fue la última elección federal, por primera vez en la historia, el gobierno federal de México no compró votos ni dio dinero para comprar votos. Primera vez en la historia. La compra de votos siempre ha estado prohibida, pero solamente una vez se aplicó para el gobierno federal en la historia esa prohibición. ¿Ah? Entonces, y eso hay que repetirlo, yo lo repito mucho, ¿saben por qué? Porque eso no se comenta en la prensa, y creo que la gente de la 4T tampoco lo recalca. No estoy diciendo que ningún gobierno en el país no haya comprado votos, bueno, se acaban de comprar votos en varias elecciones locales de manera escandalosa. Porque los votos se compran desde el gobierno, con dinero público y con el aparato público que se mueve para hacer la compra de los votos. Y lo hemos sabido toda la vida y lo hemos combatido toda la vida. Dicen que estamos haciendo una propuesta que le va a dar en la torre a la estructura de control sobre el financiamiento de los partidos. ¡Qué mentira tan gigantesca! De personas que tuvieron que ver con el encubrimiento de cosas tan trascendentales e importantes como el caso Monex. ¿Han oído ustedes hablar del caso Monex? Millones y millones de pesos metidos a una campaña de un candidato que antes había recibido millones y millones en especie de parte de la televisora más importante del país. Gratuitamente. Todo estaba pagado desde antes, con recursos del Estado de México y de otros gobiernos locales. Esa fue la verdad. ¿Y qué hizo el INE? Echarle tierra al asunto de Monex, y les comunico además algo que ni se sabe. Las mayores cantidades no las movieron con Monex, las movieron con Bancomer, y a Bancomer ni lo investigaron. Nadie investigó ni madre, pues para decirlo claro. No es que no, en esta discusión, que ni es discusión, porque la oposición no discute, ustedes son las víctimas principales. Si a puro intercambio de insultos, pues ahí nos vamos, ¿no? A ver quién tiene más imaginación. Bueno, eso yo lo conozco porque así estaba la cosa en la pasada legislatura. Ahora, lo que me dicen es que está un poquito peor. Bueno, tiene que estar peor para que empiece a estar mejor.
tenemos que resolver el problema del financiamiento y tenemos también que resolver el financiamiento del INE. Miren, la estructura electoral que tenemos, la federal, ya no estoy tomando en cuenta la de los estados, que cuesta un dineral, ¿no? Miles de millones. 7.500. 13.000. En total, con todos los tribunales. Los tribunales. O sea, está a la altura del gasto federal del INE nada más, porque el tribunal también tiene lo suyo y nunca se cuenta el dinero de lo que gasta el tribunal. Pero miren, fíjense bien. El INE es el único instituto electoral, órgano electoral, organizador de elecciones, que tiene una estructura permanente en cada uno de los distritos. Es el único en el mundo. Nosotros tenemos 333 juntas ejecutivas, 300 distritales, 32 locales y una nacional. Defienden la existencia de esto, son estructuras que trabajan un año y dicen que trabajan 2 cada 3. Así es. Y todos nosotros conocemos lo que es la estructura electoral del país. Y eso lo hemos visto, hasta el cansancio. ¿Qué caso tiene? Contestan así, contestan indirectamente, por el servicio profesional electoral, dicen ellos. Tenemos que tener profesionales en cada distrito electoral para organizar una elección que dicen que en realidad la organiza y la hace la gente, el pueblo. Bueno, si la hace el pueblo, ¿para qué queremos a esos burócratas que ganan mucho? En el INE hay más de 300 personas que ganan más que el presidente, 400. Sí tenemos un problema de sueldos con ellos, porque la Constitución les impide ganar lo que ganan. Pero vamos a decir, no es por el dinero, no es por el dinero, es por el criterio, es por la idea de que no debemos tener burocracias doradas. Es por la idea de que los servidores públicos, aún el de más alto nivel, debe tener un sueldo que no sea ofensivo para la realidad de nuestro pueblo. Estos son principios, no son situaciones circunstanciales. La reforma de sueldos la hizo la izquierda y hoy día es la izquierda la que sigue defendiéndola. Porque se hizo en contra. La primera reforma constitucional del 134 fue congelada en la Cámara durante año y medio. La ley de remuneraciones fue congelada en la Cámara durante 6 o 7 años. La primera ley que se hizo en el año del célebre año, celebérrimo año, de 2018, ¿cuál fue la primera ley que se votó aquí en San Lázaro? La Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos. Era la nueva política de salarios de los servidores públicos. La sacamos de la congeladora. ¿Cuál es aquí el problema de fondo? Los 14,000 de los estados, los 18,000 del INE, los 6,000 del tribunal. No dejan de ser un problema, pero ese no es el principal problema. Miren, parte de la corrupción es el despilfarro. Aunque nadie se robe el dinero, que generalmente cuando hay despilfarro se lo roban, pero hagamos abstracción de la robadera. El despilfarro es parte del funcionamiento de un Estado corrupto. Porque no hay responsabilidad de protección de los intereses públicos. El mayor interés público suele ser el recurso público, porque es propiedad del pueblo, que va y se convierte
en gasto público, justamente. Entonces, el despilfarro es un elemento de la corrupción muy importante. Si estamos luchando por erosionar y desaparecer el Estado corrupto que heredamos, que viene en su fundación desde los años 50, y con la introducción del presupuesto de los gastos discrecionales, el ramo 23, que tenía otro número entonces, no solo era la partida secreta, era el cúmulo gigantesco de gastos discrecionales que decidía el presidente de la República. Y ahí era la capacidad del poder en su más alta expresión de repartir y repartir, repartir, repartir. Este síndrome de los fideicomisos, no sé qué, los tratos que van y vienen, es todo lo que llena una manera de gobernar utilizando estructuras de corrupción, que es el Estado corrupto. Corrupción hay en cualquier Estado, mucha, poca, esto, lo otro, no. Pero no todos los Estados son Estados corruptos. Nosotros hemos tenido eso. Esa es probablemente la peor herencia que recibimos. Y lo que va a estar más difícil, porque las estructuras perviven. Ahora que yo tengo provisionalmente un trabajo nuevo para mí, pues resulta que llegué allá y pues no era tan nuevo. Yo me he pasado muchos años estudiando estas cosas, ¿no? De la corrupción y de cómo funcionan los sistemas, la gobernanza basada en sistemas corruptos, ¿no? La lucha contra el derroche, la irresponsabilidad, el gastar más de lo que se debiera, o poner el interés burocrático por encima de cualquier otra cosa, o convertir la burocracia en algo tan alejado de la base trabajadora del aparato del Estado, que fue lo que han hecho, lo que hicieron estas gentes. Nos está llevando esfuerzo y tiempo lograr esto. Por eso empezamos con la ley de remuneraciones, servidores públicos. Yo les decía a mis compañeros, no, vámonos para adelante, no es que dicen que nos esperemos, puta madre, ya nos esperamos ¿cuántos años? Era la gente de izquierda desde los años, de 1000 años hace, que luchaba por esas cosas. Era todo el discurso de Andrés Manuel fue candidato 3 veces a la presidencia de la República, a gobernador 2, pero el país entero no lo oía tanto, ¿no? A gobernador 3, porque fue a gobernador aquí cuando se ganó. Entonces, insistiendo en eso, porque es uno de los grandes problemas. Para que nos vengan ahora a decir, no, pues vamos a seguir gastando todo lo que queramos. No es la cantidad, sino la calidad. La trascendencia de esto que se ha venido haciendo, que es inmensa, que es la mejor respuesta que podemos darle a los críticos que se regodean en los medios de comunicación formales y a los otros, que están todo el tiempo inventando cosas, atacando, combatiendo, sin argumentos. Hacerlo sin tomar en cuenta lo que ellos dicen y hacen, sino yendo a la trascendencia esencial de esta obra de la Cuarta T. Yo creo que en nosotros mismos incorporar en nuestro lenguaje cotidiano y en nuestro actuar cotidiano todas esas cosas con la soltura que se requiere, ¿no? Porque estamos orgullosos de haber iniciado una gran transformación que apenas empieza, y en el terreno de la representación popular, de los órganos electorales, de los temas de financiamiento, de los temas de las condiciones de la lucha política, de la democratización, de la representación popular, que es el proyecto del presidente en esta materia, no es cosa menor.
Nada más quiero decirles esto, pase lo que pase con este proyecto, primero nos vamos a seguir viendo las caras con los huelguistas. Eso de la moratoria, no nos han explicado cuánto va a durar, ¿verdad? Por eso yo digo que están en huelga. Pero bueno, no son trabajadores, no es un derecho estar en huelga. Los trabajadores sí ejercen su derecho cuando se van a la huelga, pero estos cuates no. Entonces yo digo que ellos se van a tener que encarar con estos cambios, tarde o temprano. Si en esto tienen éxito, no tendrán. Y si no, pase lo que pase, de todas maneras tenemos que ir a las leyes, ¿no? Con nuevos preceptos constitucionales. O sin nuevos preceptos constitucionales, tenemos que ir a las leyes. Ahora, nada más les advierto una cosa a nuestros opositores. En el plano constitucional tienen mejores condiciones por los 2/3. Si ellos completan los 2/3, son más fuertes y más poderosos, porque en el plano de la mayoría simple, como le llaman, pues tienen menos posibilidades. No digo que no haya que oírlos y discutir, no estoy diciendo eso, pero desde el punto de vista de una negociación, pues tienen menos posibilidades. Y yo me pregunto, ¿acaso estamos frente a una oposición tan enceguecida que ni siquiera se da cuenta de eso? ¿Que ni siquiera puede actuar en su beneficio? Sino que hace todo para su maleficio. Pues allá ellos. Nosotros sigamos adelante, compañeros.